Do you think compared to the Banshees, and even more often the Doors, and what do you think of comparisons like that? I don't agree with them really. I mean, it's pointless making comparisons really, because you tend to get tied down to one particular type of sound, and I think it's a lot easier for like the music papers to do something like that, because they like to get you boxed in. They can say, well, this group belongs to this category and this group belongs to this category. But I'd like to think that we don't belong to any category, you know, that the music we play cuts across different things. So I think, you know, we never have any intention of saying, oh, we want to sound like this or we want to sound like that. It's just what comes out at the time. A new Manchester band, they're called Joy Division. They were called Warsaw once, but Joy Division has, I think, a nicer ring to it. The most interesting new sounds in the Northwest. This, Joy Division, is the most interesting new sound we've come across in the last 6 months. Manchester pasaba por un proceso de declive y abandono urbano. La reputación de la primera ciudad industrial del mundo empezaba a quedar de lado, en un contexto de caos económico que afectaba a todos los sectores de la sociedad, incluso el musical. Do It Yourself, en español, hacelo vos mismo, era un movimiento consecuente a las dificultades financieras en Inglaterra y que acompañó a la ola punk que había explotado en 1977. Sex Pistols y The Clash eran algunos de los máximos exponentes, aunque de ahí para abajo el paso a seguir era similar. El sonido ya lo conocemos todos, guitarras superpuestas, gritos, letras atacando a todo y a todos. Un momento de bronca que muchas bandas aprovecharon para que la gente se identificara de algún modo. Pero no todo era bajos recursos. El punk, más allá de su origen o imagen precaria, era de sumo interés para los sellos discográficos. Los clubes nocturnos como Routers, Fashions y Pips eran una oportunidad de captar nuevas bandas para un movimiento que impactó de golpe, aunque rápidamente comenzó a transicionar. Peter Hook, bajista, y Stephen Morris, baterista, se conocieron en un recital de los Sex Pistols en 1976 y decidieron formar una banda. Ambos conocían a un tal Ian Curtis, al que contactaron para que sea la voz. Con el tiempo se sumó Stephen Morris a la batería. A finales del 77 cambiaron su nombre al de Joy Division. Tuvieron una experiencia con un gigante de la industria como la RCA, con mucho presupuesto pero con una libertad creativa que se limitaba a guitarras fuertes y espasmos ya conocidos en ese momento. El punk anarquista era lo que vendía, no estaban contentos con las mezclas y fueron liberados de su contrato. Fue en 1978 cuando lanzaron su primer EP, An Ideal for Living, el cual fue autoproducido. Más tarde contactaron a Tony Wilson, quien era un conductor de radio y televisión y que al mismo tiempo estaba fundando su propio sello discográfico, el cual se llamaba Factory Records. Wilson le da la oportunidad a Joy Division de que se presenten en su programa Granada Reports, en lo que fue la primera actuación televisada de la banda. En el 78, Joy Division daba bastantes recitales por Manchester, tenían cierto nivel de popularidad en la noche de esa ciudad, por lo que para el 1979 empezaron con la grabación de su disco debut. Ese proceso fue corto, 3 fines de semana entre el 1 y el 17 de abril, aunque lo que gastó más plata y llevó más tiempo fue la labor de postproducción de Martin Hannett. Más allá de que Joy Division son 4 miembros, es imposible no agregar un quinto cupo para Hannett. El productor pulió el sonido de la banda, teniendo como base el EP y con sus ideales de cómo debería ser el sonido del grupo. Hannett también logró que Ian Curtis encuentre la manera perfecta para grabar su voz. La grabación fue un aprendizaje en todo sentido. Tony Wilson daba sus primeros pasos a cargo de un sello discográfico, la banda sacaba su primer LP y Hannett producía su primer disco oficial. Este último tenía el pensamiento de que el punk era algo conservador en cuanto a sus pretensiones. El movimiento hacelo vos mismo a veces traía consigo una labor algo precaria que no permitía el uso de tecnología a la hora de crear un espacio sonoro, un ambiente. Algo que Hannett sí iba a incluir en el disco debut de Joy Division y que no solo caracterizaría a la banda, sino que sería el puntapié de una nueva corriente en la industria musical. El productor utilizó efectos y técnicas poco comunes para la época, desde ecos de cinta hasta sonidos de ascensor e incluso el ruido de un inodoro.
El disco se llamaría Unknown Pleasures, más allá de su sonido, algo rompedor y algo continuista con una nueva ola que surgía en el Reino Unido, también catapultó las bases para un nuevo movimiento más profundo que el punk. Sí, el mundo era una cagada, pero antes de echarle la culpa a todo lo que le rodeaba, con Ian Curtis a la cabeza, Joy Division continuó con las quejas hacia la sociedad, pero con una mirada más introspectiva, con influencias marcadas, sin mandar toda la mierda como en el punk. Por un lado estaba el bajo de Peter Hook, que se adueñó de la base rítmica de la banda y que sería un antecesor de la predominancia de este instrumento en la década de los 80s. Stephen Morris y su particular manera de tocar la batería. La producción también permitió que la guitarra de Bernard Sumner no solo sea una cortina de ruido, sino que destaque en los momentos justos, sin mencionar la importancia de este integrante en el próximo disco. Todos aportaron su granito de arena para que Unknown Pleasures sea uno de los álbumes más influyentes de todos los tiempos. Su sonido, imagen, filosofía y sentimiento. Algo cambió aquel 15 de junio de 1979, cuando fue su lanzamiento. El disco debut de Joy Division imprimió 10.000 copias de arranque, de las cuales se vendieron la mitad en sus primeras 2 semanas desde su lanzamiento. Esa cantidad se duplicó en los siguientes 6 meses, aunque no dejaba de ser un progreso lento. Quizá lo que catapultó al disco fue la histórica presentación de la banda en el programa Top of the Pops, donde interpretaron su sencillo Transmission. Tras esa noche, Unknown Pleasures agotó su primera edición y alentó a que se hicieran nuevas ediciones, por lo que fue el primer paso para una consagración popular. Gracias al lanzamiento del disco, la banda pudo realizar giras, no solo fuera de Manchester, sino también fuera del Reino Unido. Por primera vez pudieron dejar sus trabajos para centrarse en su música. Por lo tanto, para muchos, ese 15 de junio de 1979 no solo fue el lanzamiento de Unknown Pleasures, el disco debut de Joy Division, sino que fue algo más. ¿Verdaderamente fue el nacimiento de lo llamado post-punk? Algún día tocará hablar del nombre de este género, pero ese debate se prestará para otro video. Siempre es difícil defender las acusaciones del nacimiento y la muerte de un género, o un proceso artístico. Eventos, lanzamientos, sucesos. La realidad es que Joy Division no estaba solo. The Fall, Sweetie and the Banshees y más pueden ser ejemplos de que el movimiento arrancó antes o por lo menos al mismo tiempo. Pero Unknown Pleasures, si no fue el nacimiento, fue el impulso del post-punk. Al menos el puntapié influencial no solo del género, sino también de gran parte de la industria musical durante los próximos años, con secuelas que se escucharon incluso hasta en el grunge. Ese proceso no fue de un día para el otro, por supuesto que no vendió mucho de movida, aunque sí relativamente bien para un sello independiente, pero ese 15 de junio del 79 quedará enmarcado como uno de los días más importantes en la historia de la música. Sin embargo, la historia de Joy Division no terminaría ahí.